Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome a la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un ensayo, El Círculo en Expansión, publicado por Cátedra, Ética, Evolución y Progreso Moral, obra de Peter Singer, y aquí en El Ciclo en Expansión es un libro que pretende dar algunas respuestas sobre la ética humana. ¿Somos altruistas o egoístas por naturaleza? ¿Es la ética una creación de la razón o es el resultado de nuestra evolución como especie? ¿Qué puede aportarnos la biología para entender nuestro comportamiento ético? Bueno, es cierto que los seres humanos somos seres sociales, ya lo dijo en su día Aristóteles, y elementos como el altruismo familiar, de grupo o el principio de reciprocidad parece que está bien grabado en nuestros genes. Pero ¿qué papel juega nuestra capacidad de juzgar? Peter Singer analiza todas estas cuestiones, entre otras, en, como digo, este breve ensayo de unas 179 páginas. Hay un epílogo donde se pretende dar una actualización de todas las ideas que expone el autor. Bueno, voy a meterme un poquito más en profundidad. Voy a sintetizar lo que considero que son las ideas fundamentales del libro, aunque os animo a leerlo porque he sintetizado demasiado. Me he quedado con dos o tres ideas que me parecen interesantes. Como os decía, los seres humanos somos animales sociales. Antes de ser humanos, fuimos sociales. El autor critica a los teóricos del contrato social como Rousseau. Esta teoría mantenía que nuestras normas acerca de lo correcto e incorrecto provenían de algún día remoto en la que hubo una fundación, en la que los seres humanos racionales, previamente independientes, se unieron para elaborar los cimientos de la primera sociedad humana. Podemos estar seguros también de que refrendamos nuestros comportamientos con nuestros congéneres antes de ser humanos racionales. La vida social exige cierto grado de autodominio. Un grupo social no se puede mantener unido si están todo el día peleándose entre ellos. El autor cita a Wilson y su obra, una obra que escribió sobre la sociobiología, que apareció en 1975. En este sentido, la ética es una forma de comportamiento social que caería bajo el ámbito de la sociobiología, o sea, que tendría cierta explicación biológica. Por ejemplo, el altruismo en animales no humanos está más que documentado. El altruismo sería un comportamiento que beneficia a otros a cambio de un cierto coste para el propio agente. El altruismo intriga a los sociólogos, porque si la vida es una lucha por supervivencia, ¿cómo se puede dar el altruismo? Pues porque ha sido un mecanismo que garantiza la difusión de los genes. Si un gen lleva a individuos a tener una característica que mejore sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse, este mismo gen sobrevivirá a la siguiente generación. Según los sociobiólogos, habría dos tipos de altruismo que podrían explicarse desde la perspectiva de la selección natural: el altruismo familiar y el altruismo recíproco. Algunos también dan cierto papel al altruismo de grupo. Hemos de decir que es importante tener en cuenta, sobre todo, el principio de reciprocidad. El autor va describiendo los distintos tipos de altruismo. El familiar, por ejemplo, se basaría en cierta manera en que para que mis genes sobrevivan, debo tener descendencia. El altruismo podría ser la preocupación de los progenitores por su descendencia. Ayudar a hermanos también aumenta la supervivencia de mis genes. Luego analiza el altruismo recíproco, porque lo familiar ya hemos visto que es por una cuestión de supervivencia de mis genes, pero no todos los gestos altruistas se centran en familiares. El altruismo recíproco podría resumirse en el dicho: hoy por ti, mañana por mí. Si te ayudo, seguramente saldré beneficiado más adelante. Los tramposos prosperan hasta que el resentimiento de la gente que los conocen les paran los pies. Se habla de altruismo grupal. Parece que el altruismo grupal responde mejor cuando se une a un cierto grado de hostilidad hacia los forasteros. Pero mantener alejados a los forasteros no sería suficiente para conseguir cimentar el altruismo grupal. Luego el autor nos habla de la base biológica de la ética. La ética sería
parte del estado natural del ser humano. Ahora el autor desmiente a Hobbes. Ya sabéis que tenéis un resumen del contrato social de Rousseau y del Leviatán de Hobbes. Os voy dejando aquí las etiquetas, por si os queréis pasar una vez que veáis este vídeo. Ya sabéis que, como os decía, el autor desmiente a Hobbes. No sería la fuerza del Estado la que nos persuade para actuar éticamente. Lo que haría sería reforzar nuestra tendencia a mantener el código ético. Pero esa tendencia existía antes de establecerse el poder social. O sea, Rousseau decía que el hombre es un lobo para el hombre, como vivimos en una guerra permanente, creamos un gran Estado absoluto, un gran Leviatán, que mantiene la paz. Lo que viene a decir Peter Singer es que realmente el Estado no es algo que creamos para luchar contra nuestra naturaleza, sino que sería la consecuencia lógica de nuestra naturaleza social y altruista. Más o menos, he entendido. El núcleo de la ética estaría muy ubicado en nuestra especie y es común a los seres humanos de todas partes. Incluso sobrevive a los más despiadados intentos de privar a los seres humanos de su propia humanidad. El autor también describe la fuerza que tiene la familia para sobrevivir a distintas épocas, fracasando intentos de que la comunidad sustituya a la familia. Nos habla de la revolución bolchevique o de otros intentos en los que se intentó, entre comillas, sustituir la familia, vamos a decir, tradicional, por otras formas de organización social, pero parece que el peso de los lazos de sangre siempre se impone. Según el autor, esta fuerza de la familia se basaría en que para la sociedad en su conjunto, que las familias se ocupen de los niños y los enfermos y los mayores, como ha sido tradicionalmente, siempre ha sido beneficioso. Si la familia no se encarga de cuidar a niños mayores y enfermos, tendría que ser la comunidad en su conjunto. En este sentido, por ejemplo, pues el estado del bienestar u otras organizaciones, empresas, etcétera. Por lo tanto, ha sido más rentable, entre comillas, que sea la familia la que se ocupe de estas personas. Volvamos un poco al tema del altruismo global y de la ética. La mayor parte de los sociobiólogos creen que la selección familiar y la reciprocidad han sido fuerzas más significativas para la evolución que la selección grupal. Los seres humanos primitivos vivían en comunidades pequeñas y tales grupos estaban reproductivamente aislados entre sí, así que se daban las condiciones para una selección con base en el grupo. Tendemos a identificarnos con algún grupo y ver su suerte como nuestra propia suerte. E incluso se podría proyectar este altruismo grupal o solidaridad grupal, podríamos proyectarlo a nivel nacional y en cierta manera esto explicaría el patriotismo. En otro capítulo, el autor cita de nuevo a Wilson, que consideraba que nuestra actividad emocional sería un anticuado vestigio de formas primitivas de vida tribal. Esta idea también la recoge Yuval Noah Harari en Sapiens. Os dejo aquí el enlace. Y en Homo Deus también, que en cierta manera nuestros sentimientos, nuestras emociones son un producto de nuestra selección natural, de nuestra evolución como especie. Incluso, y eso me parece interesante, nuestras emociones estarían en proceso de adaptarse a la vida urbana. O sea, el impulso de los genes altruistas establecidos mediante la selección grupal luchan contra genes egoístas construidos en el más puro individualismo muy propio de nuestras sociedades urbanas en el entorno de las sociedades capitalistas actuales. Pero Wilson no afirma que el curso de la evolución sea en sí mismo bueno. Esto de que todo lo que sea producto de la evolución sea bueno per se, está bastante fuera de lugar en la teoría de la selección natural de Darwin. Darwin sabía que el progreso de la evolución no era un progreso en sentido técnico. Hay tres maneras distintas en las que Wilson sugiere que los hallazgos científicos son relevantes para la ética. O sea, ¿qué puede aportar los avances científicos al desarrollo de la ética? Bueno, pues en primer lugar, sintetizo, la ciencia puede producir nuevos conocimientos sobre las consecuencias últimas de nuestras acciones. La ciencia puede socavar creencias éticas existentes, puede dotarnos de un nuevo conjunto de premisas éticas o de una reinterpretación de las antiguas.
Las cuestiones filosóficas importantes siempre se han centrado mayoritariamente en qué es lo bueno. Y esto debe ser respondido antes de que podamos utilizar la información de las consecuencias de nuestras acciones. O sea, es malo matar y yo no me planteo si es bueno o malo matar después de matar. Es malo antes de hacerlo. No obstante, el utilitarismo, por ejemplo, se centraría en las consecuencias de nuestras acciones, en si nuestras acciones maximizan o no nuestra felicidad y reducen el sufrimiento. O sea, se evalúa después. Hace un repaso a Rawls, incluso a Kant, porque, bueno, Kant consideraba que lo bueno es bueno y si es malo mentir, pues tú ni siquiera puedes mentir a un asesino en potencia que te está preguntando dónde está su víctima, que está escondida y tú sabes dónde está. Por tanto, mentir está mal, sea la condición que sea. Por ejemplo, el autor analiza este ejemplo. El conocimiento ordinario de sentido común fue suficiente para llevar a la mayor parte de los filósofos a rechazar las teorías morales que no se centrarán en las consecuencias de las acciones. No parece que la perspectiva de los sociobiólogos pueda añadir mucho cambio a esto. El autor considera que hay que actuar con la mayor información posible. Ninguna ciencia va a destruir nunca premisas éticas inherentes en nuestra naturaleza biológica, porque las premisas éticas no es el tipo de cosa que se descubra en la investigación científica. La ciencia trata de explicar, como mucho, intenta predecir cómo será el mundo. La ética son directrices, consejos o guías de cómo tenemos que actuar. Reconocer nuestra capacidad de elegir es compatible con la creencia de que una explicación causal completa de nuestro comportamiento es posible. Wilson considera que toda ética no biológica es una cuestión emocional. Los filósofos éticos que desean intuir criterios de bien y mal tan solo están consultando sus centros de control emocional. El autor Peter Singer pues dedica otro capítulo a la razón porque claro, si todo es biología, todo es emoción, ¿dónde ubicamos la razón? La capacidad de razonar se ve que ha facilitado la supervivencia de la humanidad. Como se ha venido comentando, la ética comienza con nuestros ancestros humanos. Sobre esta base se superpone la capacidad de razonar. Hemos de entender que ha habido una transformación de nuestras prácticas sociales producto de la evolución y basada en la genética. Un sistema, pero en cierta manera esta evolución ha desembocado en un sistema de reglas y preceptos que guían nuestra conducta hacia las demás personas y que se apoya en juicios de aprobación ampliamente compartidos, con reglas y preceptos. También es importante que se desaprueba quien no sigue estas reglas. Así llegamos a un sistema de ética o moralidad ciertamente complejo. Las costumbres en una sociedad son acumulación de sus aprobaciones y desaprobaciones colectivas. La aplicación de la costumbre exige un razonamiento. Sí, pero dentro de unos límites. Cuestionar la costumbre, por ejemplo, le costó la vida a Sócrates. El razonamiento en la ética no se limita a la tarea de rechazar la costumbre como fuente de autoridad ética. El razonamiento nos lleva a analizar cómo vivirán los afectados por una decisión que yo vaya a tomar y nos tenemos que preguntar qué decisión preferiría tomar yo en cada caso, en función de las consecuencias de mi acción, qué debo hacer o no debo hacer. Parece que no me puedo comportar de forma egoísta, pero, por ejemplo, y el autor cita a Adam Smith, padre del liberalismo económico, bueno, pues como todos sabéis, Adam Smith, que estoy deseando de resumir las riquezas de las naciones, si estáis interesados en que lo haga, me lo ponéis en comentarios. Bueno, pues Adam Smith decía que la persecución individual de mi interés egoísta, repercutía en un bien mayor. Si yo si yo soy carnicero y busco mi propio interés, eso me permite ofrecer un buen producto y eso beneficia al consumidor. Para Peter Singer, las reglas morales convencionales no son válidas por derecho propio por lo general. Las razones que se utilizan para defender una regla moral es que o bien era buena para todo el mundo o son correctas porque sí, porque lo decía alguna divinidad, por ejemplo. O sea, no robar está mal. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. O bien, pues esta regla moral repercute en el bien común. El bien común es fundamental para entender también pues todo lo que estamos hablando, el altruismo grupal. Toda regla moral está enfocada en, o bien repercute positivamente en la mayoría, bien una divinidad así lo determina. El autor considera que hay un fundamento racional para la expansión de la ética. Para razonar éticamente, debo ver mis propios intereses como unos más entre muchos intereses de aquellos que formen el grupo en el que estoy.
soy una pieza más de la comunidad. No es importante quién soy yo ni quién eres tú, porque tengo en cuenta el grupo en general. El círculo se amplía, y de ahí el título, el círculo en expansión, y se amplía desde el altruismo de la familia a la tribu, a la nación, a la raza, incluso a todo el ser humano. Y también el autor considera que los animales merecen ser tenidos en cuenta en el razonamiento ético. Debemos afrontar distintos conflictos, lealtades entre el yo, la familia, la tribu, lealtades y peleas, evidentemente. Incluso Platón y Kant tuvieron un conflicto entre razón y nuestros deseos, o plantearon que existe un conflicto entre razón y nuestros deseos. Pero Wilson, como David Hume, consideraba que el conflicto se generaba no entre deseo y razón, sino entre deseos egoístas y deseos de solidaridad y generosidad, con la razón para intervenir desde los márgenes. O sea, siempre nos movemos en función de nuestros deseos y es la razón la que en cierta manera equilibra o nos permite equilibrar. Bueno, y aquí termina. Me he dejado bastante ejemplo y bastante información, pero he sintetizado algunas de las ideas fundamentales, aunque, como decía al principio, os animo a que os leáis el libro El Círculo en Expansión, Ética, Evolución y Progreso Moral, de Peter Singer. ¿Vale? Nuestra ética como producto de una evolución, supervivencia. Somos una especie que hemos sobrevivido gracias a la cooperación, gracias a que actuamos en grupo, porque un individuo solo lo tiene difícil en un ambiente hostil, y siempre es necesario la cooperación, y fruto de eso pues, tenemos nuestras reglas y nuestra ética. Por lo menos esa es la hipótesis fundamental de este libro. Bueno, hasta aquí. Ponedme en comentarios si queréis que resuma pues, más libros de este tipo de ética. Tengo otro preparado sobre la moral que estoy empezando a leer. Y si os interesa esta temática, pues me lo ponéis en comentarios. Si te gustó el vídeo, por favor, pues ya sabes que me haces un favor si le pones un like. Repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.